Mónica Unterberger a Recorridos Singulares, este segmento de Punto de Fuga, la revista digital del NUCEP. Pasamos a presentarte. Vale. Mónica Unterberger es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AME, Ujú. docente del NUCEP, escritora de Cartas de Amor y Ausencias y de múltiples artículos y textos que podamos encontrar en distintos espacios, ¿no? de la escuela. Eh, Gracias por recibirnos y por aceptar esta invitación y comenzamos. Muy bien, encantada de estar aquí a aportar lo que se pueda aportar para Punto de Fuga, que sirva para transmisión y para que se ponga en conocimiento, digamos, de los que puedan ir, digamos, visualizando esto, escuchando lo que es el psicoanálisis y su transmisión y su práctica. Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarle es cómo fue su encuentro con el psicoanálisis. Pues te voy a ser muy breve, pero la cuestión viene de muy, muy lejos. Porque cuando yo tenía 12 años fui a la biblioteca y me encontré con el libro de psicoanálisis de Freud sobre la histeria, la sugestión y la hipnosis. Y eso fue tan impactante para mí con 12 años leer eso que lo practiqué con mi hermana y con una amiguita. Eso me dio muchos resultados y entonces eso me impactó muchísimo más y creo que fue el punto donde quedé atrapada por eso que había aparecido como algo evidentemente muy novedoso, algo singular, algo diferente. Ese fue mi encuentro. Nunca más lo abandoné, evidentemente. Lo que es las marcas del encuentro con un saber, cómo te lleva, digamos, después en la opacidad para cada uno a algo que mucho más tarde se decanta como verdaderamente un encuentro con eso, ese saber de psicoanálisis al cual siempre me he dedicado y nunca lo he abandonado, digamos. Así que ese fue mi encuentro con el psicoanálisis y después, claro, por supuesto, la carrera universitaria y lo que es los encuentros con la densidad de todo el saber puesto ahí en juego de lo que abre el psicoanálisis. No sé si hay alguna otra cuestión, porque es largo, pero digamos, ese fue mi encuentro. Después, toda la secuencia, el análisis personal, lo que lleva, digamos, lo que va dando como cuerpo a toda esa elección, ¿no? Ah, Inconsciente. a los 12 años. Ujú, Eh, ujú. ¿Comentaría algo de cómo fue esa que después intentó o practicó? Sí, sí, las hipnoticé. Les dije a cada uno que yo iba a hablarles hasta que ellos iban a estar, digamos, sujetas a lo que yo les diga y que tenían que hacer todo lo que yo les dijera y decirme todo lo que les pasaba por la mente, por la cabeza. Y así fue, que estaban ahí con los ojos cerrados y me hablaban y yo les preguntaba y me decían cosas. Después dije, bueno, ahora ya está papá y se despertaron y se reían, nos reíamos, era un juego, pero evidentemente hubo un efecto de sugestión, fundamentalmente mi hermana, que produjo eso y con lo cual a mí me confirmó la veracidad de lo que había encontrado en esos textos de la histeria, vamos, los primeros textos de la histeria. ¿Y la escuela? ¿Cuál ha sido el lugar y la función que ha tenido en su recorrido? Bueno, mira, mi formación es una formación que viene de muy lejos, de Argentina. Entonces, claro, yo hice la formación primero en la universidad que he tenido la suerte, grandísima suerte de tener profesores extraordinarios de psicoanálisis, donde estaba en primer plano, digamos, esto. Aunque hubiera otras, digamos, saberes en juego, pero el psicoanálisis siempre ha tenido como mucha importancia en la universidad, en esa época de la universidad. Y después, justamente, fui docente ahí también de psicoanálisis en la universidad, con lo cual, claro, todo esto, digamos, como ha alimentado lo que es mi encuentro con el psicoanálisis, pero no había escuela todavía. Claro. Eso hace mucho tiempo, pero ya lo que sí hacíamos era formación. Me he formado con un gran erudito que se llama Raúl Ciarreta, que ya ha fallecido, pero tenía todo un desarrollo
no solamente, él no era de psicoanálisis, sino más bien de sociología y de filosofía. Y después con Oscar Massota, que fue el que introdujo la cuestión del psicoanálisis de otra manera en Argentina. Entonces, con Juan Quindar también, Mm, que tuvimos ahí larguísimos años de estudio, éramos amigos muy cercanos, muy, muy cercanos. Entonces, todo eso, digamos, fue mi encuentro con los distintos modos de abordar, trabajar en reunión, ujú, con gente siempre, ¿no? Lo del psicoanálisis. Y con aportes de gente que estaban todos muy preparados realmente. Massota, Ciarretta, Juan Quindar, son, digamos, nombres que tienen su recorrido en la historia, ¿no? ujú, En la historia fundamental del psicoanálisis y de la cultura en Argentina. Pero el encuentro en realidad con la escuela, porque después aquí en España nosotros teníamos trabajamos mucho con Sergio Larriero y Jorge Alemán y Marta Glasserman, que fuimos los primeros que decidimos armar algo de psicoanálisis ajá. aquí. Entonces nos encontramos y dijimos qué hacer y así fue como empezó, con todos los caminos y distintos recorridos y divergencias que después se pueden producir a lo largo de la aventura del psicoanálisis, evidentemente. Pero bueno, ahí fue cuando se empezaron a armar distintos lugares, siempre unar, siempre convocar alrededor del psicoanálisis a los interesados, los simpatizantes, los que querían formarse, sí, es eso. Pero en verdad lo de la escuela fue bastante más tardío, Ujú, aquí en España al menos, ¿no? Y también, claro, yo me alegro de haber formado parte de la fundación misma de los primeros momentos de disolución de los grupos que formábamos aquí en Madrid ujú, y que había en España, pero hablo de los de Madrid, hasta que se conformó lo de la escuela. Y eso fue el momento fundacional, digamos, donde todos los grupos dimitimos, cedimos algo del goce que estaba en juego en el trabajo entre grupos, digamos, para aportar y entrar a esa nueva aventura que era la escuela. Y yo creo que la escuela hay muchas, muchas cuestiones que son súper importantes en su fundación, y para eso, en vez digamos, detenerme en algunas cuestiones que son muchas, yo remitiría a que se vuelva a hacer la lectura de la propuesta de Lacan de 1967, porque es el momento donde coincide, es el año 67, pero en el año 68 justamente está el seminario que estamos trabajando ahora ujú, en la sede, en el NUCEP, la sección clínica del NUCEP, que es el acto psicoanalítico. Entonces, ahí, fíjate que este es el año 67 y ahí ya está planteando todo lo que va a ser el acto psicoanalítico, a qué podemos llamar psicoanalista, cómo situar el psicoanalista, que no es una nominación banal, es, ujú, una, es dar nombre a algo que requiere todo un recorrido y conceptos. Decir, ser psicoanalista no es decir yo soy psicoanalista, porque eso estaría más a la orden del día hoy, ¿no? Que decimos yo soy, y justamente ujú, toca algo de dónde está, quién es ese yo soy, qué es lo que lo sostiene ese yo soy, ¿no? Entonces, lo recomiendo fundamentalmente porque él da, y quizás simplemente decir dos cositas de la escuela, porque me ujú, parece importante este momento que Lacan lo decía allí, que daba el lugar a la importancia de la escuela, pero para nombrar y para subrayar algo esencial en el sentido de lo que él llama constituir al psicoanálisis como experiencia original. ujú, Entonces, incluso lo nombra Freud y dice que Freud vio de alguna manera cuando juntó esas escuelas de psicoanálisis que después se transformaron en la IPA y todas las otras, digamos, separaciones distintas del psicoanálisis, lo que vio Freud mismo, y lo dice Lacan en este texto, que vio en la escuela el único refugio posible para evitar la extinción de la experiencia.
Entonces esto me parece absolutamente fundamental. Ese es el único refugio posible para evitar la extinción de la experiencia. Entonces esto le da, además, en la cuestión del refugio, una nueva significación. No es ahí donde esconderse, sino al contrario, es el lugar para defender, en todo caso, si es posible decir esta palabra, pero defender lo que es esa experiencia original, que no se confunde con la terapéutica, que al contrario, ¿no? Para darle su verdadero estatuto. Entonces, por eso él dice que, por ejemplo, en lo que él propone como una figura, por decirlo de alguna manera, pero es una nominación al analista de la Ujú, escuela, ese lugar que propone como para dar cuenta justamente del original de esa ujú, experiencia, donde ese sujeto que llega no es el mismo que el que alcanza el final de un análisis. Y es ese el que alcanza el final de un análisis lo que él dice que establece que la escuela pueda garantizar la relación del analista con la formación que la escuela dispensa. Entonces, esto me parece que es para dar la importancia, ¿por qué la escuela? ¿No? Porque la ujú, escuela puede tener, evidentemente, muchas, muchas, como institución, como órgano, digamos, como lo dice Lacan mismo en este texto, está sujeto a la sintomatización. Entonces, siempre va a ser síntoma, pero la cuestión es cómo interpretar ese síntoma de la escuela. ¿Pero para qué? Para mantener viva la experiencia original del psicoanálisis, ¿no? Y me parece en ese sentido la escuela, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que dispensa? Jornadas, congresos, presentaciones de casos, formación, como en este caso de la sede de Madrid, como es la sección clínica del MUSEP, ¿no? Que es verdaderamente todo el intento de hacer de la formación algo que permita justamente después ejercer esa práctica y transmitir esa ujú. práctica, transmitir lo que se puede de esa práctica, porque evidentemente ahí no hay enseñanza, como decía Lacan. La enseñanza la hay en la episteme, en los conceptos, pero de la práctica a la práctica no hay enseñanza, hay transmisión en Ujú. todo caso. Acerca del deseo del analista, Ujú. ¿qué ha sido para usted? Eso también es un capítulo que mira, el deseo, primero el deseo es como lo más esencial desde Spinoza misma, que le pasa al ser humano, lo esencial del ser humano, lo esencial del sujeto en términos de Lacan, ¿no? Entonces, claro, el deseo es el motor, en verdad, es el motor, lo que pone en marcha, que no puede ser sin definirse a sí mismo y para entenderlo a partir de una falta, porque falta algo que puede ponerse algo en marcha. Esta es una definición clásica, digamos, del deseo. Pero después el deseo del analista, claro, apoyándose en este trabajo, en tantos seminarios distintos, que yo recomiendo uno porque es una joya, es precioso, que es la interpretación del deseo, o el deseo y su Ujú, interpretación, ¿no? Se puede leer de las dos maneras. Ese seminario donde, y en otros textos, como es tan vasta, digamos, la enseñanza de Lacan, se puede leer su preocupación siempre por situar lo que es el deseo del analista. Y sus primeras, digamos, ¿cómo llamarlo? Sus primeras definiciones o localizarlo siempre está en relación a la dirección de la cura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la pregunta que uno puede hacer es, bueno, uno puede decir claramente, el deseo del analista es su enunciación, como dice Lacan, ¿no? Es su enunciación, es decir, que ya lo está definiendo. El deseo del analista no es puro saber y episteme, pero esto, ¿qué trae con esto? Nuevamente, lo esencial y a partir de lo cual, digamos, este deseo del analista se puede poner en acto, que es el recorrido de psicoanalizante a psicoanalista. Entonces, claro, mi encuentro con el deseo del analista o del psicoanalista, como le gusta tratarlo a Lacan,
primero fue de interrogante. ¿Qué se hace? ¿Qué se pone? ¿Cuál es el deber de un analista? Porque ese es el deseo, porque el deseo puede ser tener ganas de ser psicoanalista y la otra es haber alcanzado algo con el recorrido analítico a partir del cual el deseo se escribe de otra manera. Entonces, todos esos caminos han estado presentes para mí. Es decir, de primero, desde ese encuentro primero con el psicoanálisis, para mí era un campo a investigar, un campo a situarme en él y tratar de, y no tratar, sino encontrarme con todas las preguntas, con todos los interrogantes y con todas las fallas en el saber. Y a partir de esa advertencia, admitir eso, Ujú. porque lo tengo que reconocer como haber admitido eso. Entonces, a partir de ahí, claro, se va como limpiando el deseo, que nunca será puro, pero tiene que ver fundamentalmente con haber podido alcanzar llegar a un lugar distinto que en ese lugar primario donde yo me había puesto como un ideal a alcanzar. Yo Usted incluso como docente del NUCEP y como nos comentaba en su recorrido, que inició hasta dando clases en la universidad, ¿qué nos puede decir de la transmisión? Pues es un punto tan importante lo de la transmisión. Es muy importante porque tú dices, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Transmito la episteme Mm, o transmito algo de la experiencia? Bueno, esto es un punto de partida, ujú, porque evidentemente uno con el otro están íntimamente enlazados, digamos, ¿no? El saber en realidad del psicoanálisis, todo lo que es lo epistémico, lo conceptual, sirve para abordar el encuentro con lo que es la experiencia de ese sujeto que está sometido a algo que es de un no goce que ignora. Entonces, ¿cómo hacer para transmitir esto que está presente en la práctica con los conceptos? Esto me parece que es muy difícil, que a veces uno cae en hacer una pura transmisión conceptual, que también es importante, mm, vale, pero la transmisión creo que tiene que ver fundamentalmente con acercarse lo más posible a lo riguroso que es y lo complejo que es toda la episteme, todo el saber que nos ofreció Freud desde el descubrimiento del inconsciente y lo que hace Lacan en el sentido de volver a encontrar el filo de verdad del descubrimiento freudiano. Entonces es como una apuesta. Y en ese sentido, claro que es compleja para cada uno. Y uno nunca sabe si está a la altura del descubrimiento de Freud y de la vastedad de la cultura y del genio de Lacan, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando uno entra en los seminarios de Lacan, uno dice, pero ¿cómo llegar a esta transmisión? Si es dificilísimo entrar incluso en el propio alcance de esto. Pero ahí me parece que es muy importante tener en cuenta que para la transmisión es, como decía Freud, no basta el saber, mm. es exigible la experiencia de un análisis. Y entonces creo que esa es la combinación, que el saber por sí solo puede llevar, como dice Goya, a criar monstruos. No, por ahí diría tenerlo muy presente, que tiene que haber esa experiencia de la nobleza del inconsciente, que es una experiencia, además de original, noble. Entonces, esto me parece que es una como la articulación entre lo que hace a la transmisión, el saber, pero la experiencia analítica de cada una, la experiencia original del inconsciente, que esa no se puede enseñar, esa hay que pasar por ella. Bien. ¿Actualmente hay algo en lo que se encuentra investigando? Yo en realidad, como por el libro mismo, Cartas de Amor, esto siempre ha sido, creo que para todas las mujeres es una cuestión que nos toca muy Mm, íntimamente
y siempre estamos, digamos, muy, muy atravesadas por la cuestión del amor. Esto del amor es una cuestión que es tan vasta, desde todos los, y tan presente absolutamente a través no solamente del psicoanálisis, sino de toda la literatura. Me parece que hay muchas maneras de decirlo de Lacan, ¿no? Muchas maneras de hablar del amor a lo largo de toda su enseñanza, que realmente es un misterio, ¿no? Él mismo se dice, pero esta es una cuestión, lo más misterioso, lo más radical es esta relación entre los seres humanos que llamamos amor, ¿no? Entonces, por ahí va siempre mis preguntas, que las articulo con el goce, como también lo muestra Lacan en el seminario, muchos seminarios, pero en aún es como si se tomara ahí peso, y en el seminario después los no incautos yerran, también ahí habla muchísimo del amor y como una cuestión absolutamente esencial, y tanto como velo que envuelve, pues es una buena palabra, envoltura de lo real, entonces que permite algo del encuentro con el otro, cuando el goce justamente es lo que no hace relación, porque es como dice mismo el Miller, ¿no? Es autista. Entonces no hace relación con el otro, es el cuerpo que se goza. Y entonces el amor siempre está como mediación, ¿no? Para envolver, disfrazar, provocar o causar algo que haga emerger el deseo para condescender al goce, ¿no? Como es esa fórmula de Lacan, el amor como mediación, como condición para que el goce acceda al deseo. Y en ese sentido, podríamos decir que siempre me ocuparé de eso, pero después siempre estoy también eh, muy atenta, digamos, a cómo hacer con lo que sabemos y lo que es como una especie de, diría yo, de confrontación con la época, ¿no? La época, el discurso de la ciencia y el discurso capitalista más obsceno, digamos, que con el que nos encontramos, produce verdaderamente rupturas con lo que en algún otro momento ha sido ideales y formaciones. Entonces estamos como muy atentos a lo que la época misma produce como síntomas, ¿no? Y esto me parece que es una cuestión que a la que la escuela, los psicoanalistas, no tenemos otro remedio, otra opción, incluso como un deber de estar abiertos a tratar de cómo hacer con esta nueva forma bajo la que se presenta el sujeto, ¿no? Que está cocinado, digamos, en un caldo, que es el caldo del discurso actual de la época, hipermoderno, que atenta contra todo lo que se ha establecido como ideales, como formas, como lo prohibido, ¿no? Que atenta y ataca tradiciones y modos de envoltura de lo real. Entonces hay como una presencia muy intensa de un goce sin los medios simbólicos, imaginarios, semblantes, podríamos decir, que cumplan la función de poner un orden. Esto me da pie a la siguiente pregunta, que es, ¿qué opinas sobre el futuro del psicoanálisis? Muy conectado con lo que dije antes, muy conectado en el sentido de que es una invitación y casi casi un deber a todos los que quieran, elijan la aventura del psicoanálisis como experiencia original y como a resguardar, digamos, de lo que es toda otra terapéutica, y dado, digamos, la situación de los discursos en los que habitamos. Para eso recomiendo, por supuesto, los 4 discursos de Lacan, el Seminario 17, que nos permiten situar muy claramente que los distintos modos en que se organiza el lazo del sujeto con los otros, ¿no? A partir de los discursos, según los discursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, dado lo que ya sabemos y que la escuela justamente está muy atenta, muy presente y muy
en el acto, en la acción y no en la reacción, como uno de las comunicaciones que ha llegado directamente de la escuela de la ASF, de la escuela de la causa freudiana, de la escuela de la causa freudiana, donde advierte de lo que se viene, de lo que se puede venir con digamos, primer plano del discurso de la ciencia y de la técnica, y en su cruzamiento con lo que es la, la técnica, pero en el sentido de lo digital, de lo que está ahí puesto directamente como una especie de incrustar en los sujetos. En realidad los sujetos estamos totalmente, el que nace está en el encuentro con aquello que hay, el baño, el discurso que hay. Eso tenemos que, por eso Lacan nos advierte tanto, que el sujeto esté advertido de la época en la que vive, el discurso bajo el cual es efectivamente causado como sujeto. Entonces, estamos en esa época, atravesados por el discurso de la ciencia, por el discurso técnico, no, el discurso técnico no, por la técnica y por el capitalismo. Entonces, ¿qué lugar para el psicoanálisis? ¿Qué lugar para los que están planteando todo el tiempo, desde distintos vertientes, de distintos frentes incluso, que hay que ir al cognitivismo, que hay que ir a la forma mental que plantean en Francia? Es un centro de expertos que plantean, ya sea desde las neurociencias, pero desde una oposición a lo que el psicoanálisis plantea como sujeto. Yo creo que el destino, el futuro o el porvenir del psicoanálisis dependerá de lo que los psicoanalistas hagamos con ese real que se presenta en primer plano. Y ahí invito y convoco a un trabajo pero sin pausa ni intervalo, ¿no? A mantener lo que puede ofrecer el psicoanálisis frente a este cierre del inconsciente que encontramos como síntoma, digamos, generalizado en los sujetos con los que nos encontramos en la clínica. Y estas nuevas corrientes que hay a nivel de la neurociencia y de las distintas terapias o tratamientos terapéuticos desconocen de lo que hablamos, con el psicoanálisis hablamos del sujeto. Y esto me parece que es algo que hay que continuamente, digamos, volver a poner en juego, en cuestión y en una dialéctica. Entonces el porvenir es, como dice Lacan, que en todo caso se mantenga como un síntoma en un porvenir. En tanto, sabemos que todo síntoma, para todo sujeto, siempre es del orden de una denuncia. Entonces, bueno, si lo tomamos en ese sentido el síntoma, ¿no? Que el psicoanálisis sea un síntoma, que sea un síntoma. Es la manera de hacer objeción a lo que venga. Para finalizar, ¿podría decirnos una frase de Lacan que Ay, venga a su sí, cabeza? que venga a mi cabeza, mira, yo trataba de que viniera, pero no venía casi ninguna. Y creo que entonces tiene que haber una que la quiero leer porque se me imponía una y otra vez, o sea, la tengo que decir lo más claramente posible y creo que tiene que ver también con una posición mía con respecto a lo que llamabas en qué estoy investigando y cuáles son los puntos. Debe ser una cuestión que me interesa, digamos, o que me atrapa, la cuestión del amor. Entonces, aquí la frase de Lacan es, el amor es dos medio decires que no se recubren. Cuando se recubren los dos saberes inconscientes, esto constituye una sucia mezcolanza. Digo, ¿por qué esto? No? Porque es verdad que también con respecto al porvenir del psicoanálisis, podríamos decir, yo por lo menos lo podría decir, muchos otros pueden decir otra cosa, eh, la cuestión del amor está como devaluada, absolutamente. Y además se confunde el amor con lo que es el amor, es narcisismo. El amor siempre es narcisista, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacer que perdure el amor, que permita, frente al siempre desencuentro, al malentendido que hay cuando dos se encuentran, ¿no? En el amor, las parejas, lo que se encuentran. Entonces, ¿cómo hacer para que no haya esa mezcolanza? Que no se trate de los saberes, cada uno tiene que tener un saber que pese más que el del otro, sino que son dos saberes en el sentido reconocer las posiciones de diferencia de cada uno en relación al saber. Cuando eso es admitido para los sujetos, los malentendidos estarán, el desencuentro estará, pero digamos, es mucho más fácil, digamos, que se produzca algo del encuentro, más allá, digamos, de tratar de poner saberes para que eso sea una cuestión del dominio Mm. o el enfrentamiento, ¿no? Porque ahora también tenemos una cuestión ante nosotros que también es otro desafío, ¿no? Que son los feminismos. Entonces, la cuestión del feminismo está candente. Entonces, ¿qué quiere una mujer? Si retomamos la frase de Lacan, ¿qué quiere una mujer? ¿Quiere llegar a ser fálicamente lo que es el otro? ¿O quiere, qué quiere? ¿Qué quiere una mujer? Eso que denuncia en el otro es a lo que anhela. Entonces, los saberes son, cada uno en su diferencia tiene un saber. Y ese saber puede ser medio decir, no es un Ujú. decir entero, es un medio decir, pero no quiere recubrir uno al otro. Y esa es la única posibilidad, dice, porque la otra, ¿qué es? Es una mezcolanza. Podemos hablar de muchos estatutos del amor en el sentido de dónde interviene, a qué sirve, qué puede velar, qué puede entorpecer, qué puede convertirlo en una mezcolanza. Es decir, por eso, claro, no es lo mismo porque eso lo encontramos en la clínica. En la clínica puede haber esa mezcolanza, nos encontramos con esa mezcolanza. Totalmente, es lo que hay que ir separando, porque el narcisismo intenta todo el tiempo cubrir, velar, oscurecer, disfrazar. Eso es lo que hace, pero es algo que para el propio sujeto no está claro. Y otro de los estatutos, ¿cuál es? El amor de transferencia, ese mismo amor, ese que vela lo real, porque lo vela, lo envuelve, ese está al servicio de mostrar los distintos modos en que se ha estructurado ese inconsciente, ese saber inconsciente, del que el analista tiene que hacer todo lo posible por abrir a ese saber inconsciente. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de la transferencia. ¿Y la transferencia qué es? Suponer un saber al otro. Pero para eso lo tiene que amar. Es una relación con el otro. Fundamentalmente, como decía yo antes, el amor implica la relación al otro. Si no hay relación al otro, no hay sujeto. ¿Qué permite que haya un nacimiento del sujeto? Es decir, encuentro con la lengua, con el deseo del otro que le habla, la relación al otro. Y eso es lo que sucede en un análisis, ¿no? Te encuentras con un otro al cual uno le dirige todo aquello que en verdad lo ha constituido en la relación a los otros de la serie, de su dialéctica identificatoria y de goce. Entonces ya ves que hay varios, el amor no es una cuestión meramente romántica ni de la pareja, sino que es constitutiva del nacimiento mismo del sujeto, de que hablemos, de que seamos sujetos. Esto no excluye la presencia justamente de lo que no es lo que recubre, sino lo real. Esta es la importancia para pensar lo real, que lo real es justamente lo que no hace relación. No hay otro ahí. Eso es sustancia de goce. Por eso Miller mismo dice en un momento dado que de lo que se trata cuando hablamos de lo real, eso es el estremecimiento, mientras que el amor es relación con el otro. Y el deseo del analista tiene que ver también mucho con eso, de poder aceptar, escuchar aquello que es el sujeto, supuesto saber, que constituye el inconsciente del otro.
Por eso de su lado tiene que haber un recorrido, tiene que ser haber llegado hasta un final de análisis para que ahí no esté presente ni su amor romántico, ni su ser sujeto, sino que esté abierto para encarnar el agalma que el analizante pone en el analista. Pero que el agalma esconde un objeto siempre. Y ese objeto al final es el que tendrá que aparecer en el final de análisis. Muchas gracias, Mónica, por habernos recibido y por su participación en este segmento. Ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias por haberme invitado a transmitir lo que pueda, lo que el aporte que me sea posible, digamos. Muchas gracias.